Pues qué gusto platicar y convivir con Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Él es el secretario general de la SEM. La SEM es la Conferencia Episcopal Mexicana. Pero ¿quién mejor que él para decirnos qué es la conferencia? Primero, ¿qué es la conferencia, Monseñor? Muy bien. Pues qué gusto, Clara, estar contigo aquí en este espacio de encuentro que nos permita también dar a conocer un poco de nuestro trabajo, porque trabajamos mucho en colaboración. Mucho. La Conferencia Episcopal Mexicana es el organismo que reúne a todos los obispos católicos de México. Somos 120 obispos en funciones y 45 en retiro, que también cuentan. Claro, y que también todos votan. Cuentan, todos cuentan, ¿verdad? Y a todos hay que atender. Y entonces la Conferencia Episcopal es la que representa jurídicamente, también la que ayuda a tener una voz unificada como iglesia en México. Y a mí como secretario me toca precisamente hacer esas dos cosas. A unificar y atender. Y atender los temas que tengan que ver con toda la iglesia. Hay muchos temas que son locales, esos los ven cada obispo de cada diócesis, pero después hay temas nacionales que afectan a muchas diócesis y eso los ve la Conferencia Episcopal. La parte como de la convivencia entre todas las diócesis. Así. La convivencia, objetivos comunes, encuentros nacionales, representación ante el Vaticano, representación ante otras iglesias de otros países. Y ante el gobierno. Y representación ante el gobierno. Ahí es donde coincidimos, Monseñor Héctor y yo, porque yo soy titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, muy largo el nombre del área, pero bueno, en esa área... Nada más lo dice y ya acabó el día de trabajar. ya con eso terminamos. Y en esa área es donde vemos la relación gobierno-iglesia, en este caso la Iglesia Católica, pero esta área es el área que atiende a partir del 94, ahorita platicábamos, a partir del año 94 se permite esta existencia de la iglesia y se empieza a regular el proceso de las iglesias en México. Y a partir de ahí, hagan de cuenta que es como que el área donde estoy yo es como si fuera, vamos a decir, el notario de las cosas religiosas. O sea, hacemos las constitutivas, es cuando se conforma una empresa, hay una constitutiva que van a un notario. Bueno, cuando se conforma una iglesia, hay que hacer el trámite en la unidad en el gobierno, que depende de la Secretaría de Gobernación. Y en esta área lo que se hace es pues ir darles el título de la asociación religiosa y si cambian alguna trámite o alguna de las... o estatuto o algún, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, algún párroco que va de una iglesia a otra, bueno, se llaman tomas de nota esas. Y esas es como los cambios de este párroco se fue ahora a esta otra iglesia y etcétera. Bueno, valdría la pena poner un poquito de contexto histórico desde las leyes de Juárez, ¿verdad? Y después la Constitución de 1917 también lo dejó todavía más claro. A la Iglesia Católica, pero también a muchas otras iglesias, se les dejó de reconocer a sus ministros como ciudadanos. Sí. ¿En qué sentido? La mayoría en la Iglesia Católica de los sacerdotes y obispos eran extranjeros. Y entonces era una manera de sacarlos. Y eso ayudó, bueno, en el fondo yo sé que no querían ayudar, pero o sea, al final ayudó a que las congregaciones religiosas voltearan a ver a los mexicanos para hacerlos sacerdotes y después obispos, al grado que el día de hoy el 100% de los obispos en México son mexicanos, cosa que no sucede en todos los países, ¿verdad? Entonces, pero por muchos años, no se reconoció a la Iglesia Católica legalmente. Es decir, no podíamos tener una AC, no podíamos tener una SA, no podíamos tener nada. Sí. Y después de la renovación de las leyes o la reforma de la Constitución, finalmente nosotros tenemos una instancia civil para ser reconocidos y poder tener trámites legales y poder tener trámites de relaciones con toda la sociedad. Y al secretario general de la SEM, que es la Conferencia Episcopal Mexicana, le toca hacer los trámites ante el gobierno, que es mi área. Por eso,
pues Monseñor Héctor y una servidora, pues tenemos mucha interacción casi permanente, precisamente pues que si hay un tema con algún obispo, que si hay algún cambio de alguna iglesia, de alguna toma de nota, que si estamos retrasados, que si los títulos, que si las propiedades, las que son propiedades de la nación, las iglesias que son propiedades de la nación. Bueno, eso hay que decirlo también claramente. Desde Juárez se expropiaron todas las iglesias en México. Sí. Y todas pertenecen al gobierno. Sí. Pero no estaban registradas. Con la reforma de esta ley se pueden registrar y de esa manera también hacer muchas otras cosas legales desde ellas, ¿no? Y entonces, en lugar de ir primero a Hacienda, primero vamos a Gobernación. Primero. Y Gobernación es la que nos da la reconocimiento legal para poder después ir a las demás instancias. Y andamos regularizando en mil detalles de todo tipo. Entonces, bueno, pues hay constante comunicación con Monseñor Héctor. Monseñor Héctor, además, coincidimos que los dos somos originarios de Monterrey. Así es. Entonces hablamos regio. Pero nada más viví 50 años allá. En Monterrey. En Monterrey. ¿Y aquí? ¿Cuántos? En la Ciudad de México. Llevo 5 en la Ciudad de México. Yo igual, 53 acá. 53 acá. No, yo tengo 51. Yo viví 48 allá y tengo 3 acá. Y bueno, pues tengo 3 acá y voy y vengo. Yo sí voy todos los fines de semana. Así yo es. sí extraño la carne asada y el clásico también lo extraño. Pero bueno, el motivo también es platicar, pues lo que significa la Semana Santa, qué es, de dónde se vive, qué debemos de hacer, cómo lo podemos transmitir, sobre todo a las siguientes generaciones, y en el área en la que me toca a mí estar, que tengo para mí, gran honor de haber sido invitada en esta área por la Presidenta de México y por la Secretaria de Gobernación, pues es la parte de la reconstrucción del tejido social con la parte de prevención, con la parte de asuntos religiosos. O sea, es un área extraordinaria para mí, porque tiene puras cosas buenas. Uh-huh. y puedes construir muchísimas cosas, y ahí es donde cabe esta plática por decir qué debemos de esperar de la Semana Santa, qué debemos de hacer en la Semana Santa. En el caso mío particular, bueno, yo profeso la religión católica, yo soy una mujer que estuve desde niña en una escuela de hermanas, uh-huh, en La Bastida, allá en el norte, y bueno, pues tengo esa formación, pero al mismo tiempo hay que decir que hay muchas personas que no tienen ningún tipo de formación, algunas otras en otras religiones, en otras creencias. Que también te toca acompañar. Que también me toca acompañar en todas las creencias y en todas las profesiones de fe que se tengan en el área, en México, todas las acompaño desde la Secretaría de Gobernación. Pero es importante decir que la Semana Santa pues nos termina obligando a todos, a los que creen, a los que no, a los que creen la religión que profesen, nos termina obligando a hacer una reflexión. Hay quienes, porque los que se van de vacaciones, pues se van de vacaciones y saben que se van de vacaciones, etcétera, pero hay un tiempo de paz completa, ¿no? De reflexión, ya sea en la vacación, y digo reflexión porque se pueden llenar las playas seguramente y los lugares estos de vacación, pero son estos 3 días, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado y el domingo, estos 4 días que son días que algunos utilizan para hacer ejercicio, que algunos otros utilizan, o sea, los que no tienen la posibilidad de salir de vacaciones, algunos otros para descansar, algunas otras personas pues para reflexionar y profesar en la fe. Pero ¿qué te hace este impas, digo yo, y digo impas porque pues hay... Este alto en el camino. ¿Qué te hace y hasta dónde tenemos que ver? Porque pues al menos platicaba
algunas veces del tema ¿no? De no comer carne. Pues no se come carne, pero te comes unos mariscos muy buenos. Y el tema de no comer carne tenía que ver con el sacrificio que puede representar para ti por lo que vivió Jesús, para quienes creemos en la Iglesia Católica. Pero para los demás también, porque quienes tienen otras fes también se llevan este periodo, que son estos 4 por ser una costumbre de la sociedad. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte de reflexión? ¿Desde dónde encontramos el unificador? Eso pienso yo. ¿Desde dónde encontramos el unificador? Y desde dónde podemos empezar a construir y a trabajar con las siguientes generaciones. Yo considero, Clara Luz, que la Semana Santa es uno de los momentos que más salimos a las calles a expresar nuestra fe. Todos los domingos lo expresamos, los católicos, los cristianos también, y cada uno en su momento, ¿no? Pero especialmente los católicos es cuando salimos a las calles y hacemos la procesión de Ramos, ya hacemos después la visita a los 7 templos el jueves, después el Vía Crucis el viernes, la profesión en silencio, el pésame a la Virgen. Hacemos muchas cosas que se ven hacia afuera de los templos. Y entonces, a lo mejor por eso es más llamativo, pero yo quisiera platicarte un encuentro que tuve una vez con un pastor, ¿verdad? Porque él me decía que cómo era posible que nosotros tuviéramos crucifijos por todos lados, ¿ok? Y entonces... Porque representaban dolor. Porque para él decía, es que es como si yo tuviera la pistola que mató a mi hijo colgada en mi casa. Y entonces tiene mucho que ver con la Semana Santa, porque la Semana Santa, el día que más llama la atención es el Viernes Santo con el Vía Crucis, ¿ok? Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que estar recordando esto? Si nosotros estuviéramos recordando solamente el dolor que vivió Jesús, seríamos unos personas muy enfermas psiquiátricamente, sinceramente. Es decir, yo no estoy recordando la cruz de Jesús por mirar o porque me guste ver cómo sufrió, sino al revés, porque él, sufriendo, no renunció a amar. Es decir, dicho de otra manera, nadie lo convenció, ni siquiera crucificándolo lo convencieron que nos odiara. Nos siguió amando y aún desde la cruz todavía dice, Padre, perdónalos. Sí. Entonces... Todavía nos tiene compasión. Todavía nos tiene compasión. Ya el buen ladrón le dice, mañana estarás conmigo en el paraíso y está preocupado por los demás. Entonces, lo que nos salvó no fue que Jesús sufrió, sino que amó a pesar de tanta violencia, injusticia y sufrimiento. Entonces, ¿qué nos toca? Y entonces, a nosotros, cuando salimos a las calles a decir, miren, la mayoría se va, creo yo, muchos se van por el morbo. Y el morbo es, mira cómo sufrió, tristemente. Pero vivimos tantos sufrimientos que yo siento que muchos en el pueblo mexicano se sienten identificados con el dolor. Y no terminan de dar el paso que significó Jesús. Porque sí, Iztapalapa junta más de 1 millón de personas de espectadores. Mi pregunta es, ¿están ahí por contemplar cómo amó Jesús o por contemplar cómo lo golpean? La mayoría creo que están por cómo lo golpean. Pero no son los golpes, no es la sangre, no es el sufrimiento. Es qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar ante eso. Hoy en México estamos viviendo situaciones difíciles en muchos lados y muchos quieren reaccionar agresivamente y vengarse. Y entonces Jesús tiene una palabra que decirnos a todo México. No es la violencia lo que va a vencer la violencia, sino es el desarrollo, precisamente lo que te toca a ti. ¿Sí? Desarrollar los valores, aprender caminos de reconciliación que nos ayuden a perdonar, porque han hecho cosas muy graves. Y a evolucionar ese dolor, porque el ejemplo de Jesús ahí es pues el cómo vivir ese dolor que tuvo, porque lo tuvo, el cómo vivirlo y entenderlo desde la compasión y desde el amor. Y entonces pues a nosotros, en la medida que hayamos vivido lo que hayamos vivido, incluso en el perdón, ¿no? En la compasión, en el entender que lo que nos toca vivir, pues hay que perdonarlo y hay que verlo desde allá. Y ¿no? claro que el mundo te dice que no.
El mundo te dice no te perdones. lleva para el caminito de no. Tú ódialo, hazlo a un lado, que venga, sé que vengativo, tenga su merecido. que tenga su merecido. Y sí, podemos seguir caminando así y nunca vamos a cambiar. Siempre va a haber uno más violento, como tristemente nos ha sucedido en la historia en México. Desgraciadamente. Cuando tumbas a un violento, surge otro violento y ese sigue imponiendo su ley. Por eso la cruz es el anuncio de que hay otro camino para la humanidad, pero te tienes que atrever a creerla. Por eso es tan importante el sábado de gloria y más importante o junto con el Viernes Santo. El Viernes Santo Jesús hizo una apuesta. Yo voy a amarlos a pesar de que me maten y los voy a perdonar. Pero si no hubiera resucitado, pues hubiera sido un buen inocente que murió por nosotros. Uh-huh. Pero, como hay. Pero si resucitó, entonces significa que su apuesta fue avalada por Dios. Uh-huh. Y eso es lo importante. Entonces, para mí es un valor que no podemos dejar a un lado, el recordar que hay un camino distinto para la sociedad, que no es la violencia, que no es la venganza, sino la reconciliación, el amor y bueno, el aprender a vivirnos desde otros valores, sin duda. Desde la construcción, ¿no? La construcción de la paz. En este caso, de lo que me toca a mí. O sea, cómo construir desde el origen, desde el inicio. Lo que la presidenta nos dice permanentemente es, vayamos al origen, vayamos a las causas, vayamos al por qué hay esas injusticias. O sea, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes tienen que sufrir, vamos a decir, un viacrucis, como se dice, ¿no? Para poder entrar a la preparatoria. ¿Por qué no les garantizamos el derecho a estudiar, por ejemplo? Uh-huh. Y como luego no hay lugares en donde puedan estudiar la preparatoria, porque algunos no pueden, porque no cabe, porque no caben en las públicas y porque desgraciadamente en las privadas, pues tampoco, porque el costo es alto, pues entonces se dedican a otras cosas. Que muchas veces van por el camino fácil. Y no necesariamente son cosas del esfuerzo, que vengan generadas del esfuerzo. Entonces, ¿cómo los atendemos? Y pongo este ejemplo de los jóvenes, pero puede ser cualquiera de los ejemplos. ¿Cómo atendemos el origen del problema? ¿Cómo atendemos la corrupción? ¿Cómo atendemos la falta de empatía con la problemática de las personas? ¿Cómo atendemos, ahora que nos tocó estar con las madres buscadoras? Terrible. ¿Cómo atendemos esta parte de la atención a la desinformación? Fíjate que el tema de los adultos mayores, por ejemplo, a mí me causa un tema grande porque, pues, como sabes, como presidenta municipal, me tocó vivir cuando no estaban los programas y veía cómo había tantos adultos mayores abandonados completamente por sus hijos. Y había que hacer programas y cosas para atender a tal o cual uno que venía por un lado y por otro en algún lugar en el municipio donde yo era presidenta municipal. Y ahora ves a estos adultos mayores, estos abuelitos dignificados con el apoyo que es un derecho universal. Entonces, ahí dices, ¿es todo lo que se tiene que hacer? No, hay mucho que hacer. ¿Y a quién le corresponde hacerlo? Lo hemos platicado otras veces. A ver, en la reconstrucción del tejido social, en la reconciliación de la sociedad y la construcción de caminos de paz, hay responsabilidades diferentes. Sí. Establecer el Estado. Actores diferentes. Y actores diferentes. Claro, sí, y actores. Somos muchos. Establecer el Estado de Derecho, o sea, el garantizar el Estado de Derecho, le corresponde al gobierno. Eso claro. Ni el pastor ni el sacerdote se van a poner a arrestar al que comete un delito. Claro. Sin embargo, promover los valores, permitir la comunión entre la comunidad, reconciliar a la comunidad, porque a veces hasta utilizamos a Dios para tenerlos peleados, ¿verdad? Sí. Entonces, el diálogo con los pastores y los sacerdotes para que puedan convivir en paz, el corazón de los jóvenes para que puedan soñar con algo mejor, pero después vendrá eso nos toca a nosotros, pero después vendrá la responsabilidad del gobierno y de la sociedad de ofrecerles las oportunidades de garantizar ese que derecho. Les estamos haciendo soñar. Claro, de garantizar ese derecho. Vale, ¿no? Y es un parte de un todo, por eso a mí se me hacía muy importante platicar en las semanas, en la Semana Santa,
el tema de cómo vivir esta Semana Santa y en esta actualidad y en estos momentos en los que pues a mí me toca esta reconstrucción del tejido social, a mí en estos momentos en donde a mí me toca construir la paz a través de programas que muy pronto les platicaremos que hemos estado trabajando, que son muy buenos, pero ¿qué podemos dejarle a quienes nos ven y nos dicen, ok, me interesa saber qué es lo que están diciendo y hacia dónde voy? Porque yo también creo que la Semana Santa tiene que tener una parte de espiritualidad, además Porque la espiritualidad habla de aquello que anhela el corazón y que no te lo pueden dar las cosas. Sí. Es decir, hay una vida interior que no, y no estoy hablando que seas un católico persinado, tú como ser humano tienes anhelo de felicidad, tienes anhelo de paz, tienes anhelo de pertenecer y las cosas no te lo van a dar. Sí. Por más que quieras. Lo material no lo da porque la necesidad brota del interior y al interior no entran las cosas, entran las experiencias, los sentimientos, el amor, ¿verdad? Y entonces ahí yo sí te diría, en la Semana Santa, digamos que le recuerda a todos que hay quien ha respondido a esto. Sí. ¿Verdad? Y de diferentes maneras y con el respeto a todas las diferentes expresiones cristianas y no cristianas, creo que todos tendríamos que voltear a ver este gran testimonio. Quien lo quiera ver como un hombre, que lo vea como un hombre, pero quienes lo vemos como Dios, para nosotros lo es todo, de alguien que se atrevió a vivir amando a pesar de que el mundo no le sonrió. Porque el mundo no le sonrió. No. Lo traicionaron, lo juzgaron injustamente, lo humillaron, lo mataron injustamente enfrente de su madre. Es decir, y él no renunció a creer en esto. No renunció a creer que la misericordia y el amor tenían un camino de reconciliación para la sociedad. Entonces, ¿quiere decir que es un llamado en la Semana Santa y eso lo pregunto también por mí, ¿no? Es un llamado en la Semana Santa a perdonar siempre que te hagan y poner la otra mejilla permanentemente? ¿Eso es humanamente posible? A ver, para mí el llamado es, aquí hay un regalo que te dieron. El regalo es un testimonio de alguien que te ama sin importar lo bueno o malo que seas con esta persona. Sí. Te dio un testimonio y la pregunta es, ¿qué he hecho yo con este testimonio de amor? Sí. ¿Lo he creído? ¿No lo he creído? ¿Lo he valorado? ¿No lo he valorado? ¿Lo he estudiado? ¿No lo he estudiado? ¿O lo he experimentado? ¿Me he abierto a él o no me he abierto a él? Entonces, ahí está, el regalo ahí está. La pregunta es, ¿qué has hecho con él? ¿Qué yo hago con él? Entonces, no es poner la otra mejilla o no poner la otra mejilla. Es entender que el camino de la violencia, del odio, nunca te va a conquistar la paz que te quitó la primera violencia. Sí. A ti te agredieron. Sí. Y tú vas a agredir más fuerte para estar en paz. No te va a dar paz. No te va a dar paz. Lo único que vas a construir es ir escalando. Y te pongo el ejemplo del municipio que tú fuiste alcaldesa de Escobedo, donde tú sabes que yo trabajaba con los chavos banda o pandilleros. Y entonces cuando yo trabajaba... ahí tengo que decirlo, es una organización que se llama Raza Nueva en Cristo. Raza Nueva y en Cristo y se dedicaban a platicar y a hablar y a convertir a jóvenes... En las esquinas. En las esquinas, en la calle y bueno, hizo un trabajo extraordinario en Escobedo y en muchos otros municipios en el estado. Pero a mí me llamó la atención la evolución que me tocó ver a mí. Yo llegué en el 2002 ahí. Y cuando yo caminaba en las calles en las noches para hablar con ellos, sus pleitos eran con piedras. Sí. Y los más graves eran con cuchillos. Sí. Le llamaban picar. Es que me piqué a uno, ¿verdad? Sí. Pasaron los años, llegó el 2010 y lo más común era un cuchillo y ya empezaban a salir las pistolas. Sí. ¿Qué pasó? Una violencia... ¿Escaló? Engendró otra y engendró otra y engendró otra. Y al ratito, bueno, a mí me llamó la atención que cuando llegaron en el 2010, que se exacerbó mucho la violencia, tú estabas ahí, ¿a dónde corrieron todos los pandilleros? Al atrio de la iglesia. A la iglesia. Porque nada más ahí no los agredían. Sí. ¿Verdad? Entonces, fue un trabajo de 10 años para llegar a eso,
para generar confianza y que se dieran cuenta que entre más se siguieran peleando, más iban a acabar matando. Sí. Sí, la paz nunca la iban a obtener. No, y es importante, bueno, yo llegué a ese municipio en el finales de 2009 y es importante decir que el trabajo que se empezó en el 2010 cuando corrían al atrio de la iglesia es muy importante para poder transformar la realidad. Era uno de los municipios que estaba el 6º municipio más violento del país. Le decían Escomiedo. Ya no repita, en lugar de Escobedo. Monseñor, porque se lo quitamos. Pero ya no ya le decían. Le decían. Después se transformó. El tema es ese, cómo la incidencia de todos, y yo digo de todos, porque ahí sí, pues a mí me tocó estar de presidenta municipal, pero era de todos, de la iglesia, de las iglesias, de la comunidad, de la universidad, de todos, logramos transformar una realidad hacia una realidad positiva, una realidad negativa hacia una realidad positiva. Entonces yo no tengo la menor duda de que se pueda ir cambiando realidades inmediatas, ¿no? O sea, en las comunidades, ahora que estamos en este proceso de trabajar en los estados y en los municipios, yo creo que sí se puede. Yo le llamo, en la parte de la construcción de la paz, quisimos llamarles a los consejos de construcción de paz, porque la reconstrucción quiere decir que ya la perdimos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora queremos llamarlo para que sean de construcción positiva, de que todos nos pongamos en esta parte positiva y buscar cómo encontramos las coincidencias. Uh-huh. Y a lo mejor si tuviéramos alguna diferencia, pues irla platicando, dialogando, viendo cómo podemos llegar a un punto de encuentro, porque siempre va a haber un punto de encuentro si hay la intención de que los resultados sean positivos. Entonces, bueno, sí creo que la Semana Santa nos debe llamar en todas las generaciones a encontrar esos momentos positivos. Ahora el Monseñor Héctor nos dice a encontrar y a ver el ejemplo de amor, y creo que el amor engloba mucho. El amor es despersonalizar salir de ti mismo. Exacto. Para desear el bien del otro. Despersonalizar lo que tú puedes pensar que tiene que ver contra ti y no entender lo que vive el otro. Va hilado con la compasión, con la empatía y con diálogo. Con el diálogo, con todos estos valores que también hay que decir, hicimos a un lado porque cuestan tiempo, porque como hay que hacer las cosas más inmediatas, cuestan tiempo. Entonces, pues, este llamado, Monseñor Héctor, no sé si quieras hacer la última reflexión de este llamado a la Semana Santa. La Semana Santa, como tú lo dijiste al principio, es un tiempo de reflexión. A todos nos puede ayudar, independientemente, si quieres ir al templo, siempre bienvenido, al templo de la fe que profeses, pero también a reflexionar qué hemos hecho como sociedad para construir un camino positivo para todos. Exacto. Y no nada más para mí. Porque vivimos ahorita en la indiferencia de muchos. Lo veíamos la vez pasada, yo platicaba con un amigo, es que, a ver, se desaparece un joven del pueblo y ya todos siguen caminando como si no pasó nada. Muchos también por temor. Pues sí. Lo hicieron. Yo sé que por temor, pero también pero hasta que se desaparece el tuyo, te empiezas a actuar. Se acabó el temor. Yo te quiero dar un testimonio que tiene que ver con eso. Cuando yo, como presidenta municipal, fui agredida por los por los policías municipales que se suponía que estaban para generar el orden a la comunidad, y ellos mismos me buscaron agredir. Tenía que tomar 2 caminos. O sea, tenía que entender 2 caminos. Uno, entenderlos a ellos desde... Fíjate, no lo había visto así, pero hoy lo veo así. O sea, entenderlos a ellos desde el amor. O sea, desde... Uh-huh. Hoy lo veo, hoy con esta plática contigo lo veo que es con uh-huh. usted, con esta plática con usted, Monseñor. Perdón, pero es que como somos de la misma edad, a veces nos llama. Y ciudad, y hablamos regio, pues es con esta plática con usted, Monseñor, me da esta reflexión de ponerle nombre a lo que yo vi. Tenía la opción de enojarme con todos los policías y
y verlos como personas que siempre han estado en contra de o la opción de entender su miedo. Y entonces tomé las medidas que tenía que tomar. Tuve que despedir a muchos porque pues tenían algunas acusaciones, vamos a decir así. Y he de decir que recibí más de 50 cartas escritas a mano donde me agradecían haberlos despedido. Y me agradecían haberlos despedido porque decían, nosotros no hicimos lo que hicimos, porque ellos sabían dónde estudiaban mis hijos, dónde estaba mi esposa, entonces teníamos miedo. Y ellos decían, yo les decía que no participaba con ellos y ellos decían, si no participas conmigo, entonces te vamos a matar, pues además no están tus hijos, tal y tal, ¿no? Y vamos a ir por tus hijos o por tu familia. Y entonces ellos se sentían en un corral. Cuando yo llego y los despido, entonces dicen, pues yo no contaba con que la alcaldesa me despidió con permiso. Hace poquito me encontré a uno. Me dijo, agradecido. A ti te debo la vida por haberme despedido, porque gracias a eso estoy bien con mi familia. Si no, hubiera tenido que seguir en ese camino. Entonces, perdón que la interrupción, pero sí era importante entender que son humanos y que tienen derecho. Y que tienen derecho, entiendo, a tener miedo. Pero tenemos que reconstruir el tejido social. Sí, para eso estamos El gobierno aquí. tiene una labor muy importante que hacer aquí, y las iglesias otro y la sociedad otro. Sí. Cada uno desde su trinchera tiene que hacer algo, y esta Semana Santa es un alto en el camino para reflexionar precisamente que o seguimos el camino de la violencia y la indiferencia y el miedo, o tomamos cartas en el asunto y empezamos a buscar caminos que nos permitan empoderar a quienes tenemos que empoderar, y también caminos de reconciliación que nos hagan permitir y creer que México puede ser diferente a como es el día de hoy. Y podemos empezar por la casa. Sin duda. Porque también si nosotros lo hacemos en la casa permanentemente, pues entonces se traduce en el trabajo, se traduce en la comunidad, se traduce en la escuela, se traduce en el entorno inmediato y luego. Y en reconciliar a nuestras familias, porque a veces no podemos ni hablar entre los hermanos. Sí. Y eso es dolor que genera más dolor, ¿verdad? Entonces, hay que empezar por la casa, sí, por uno mismo, por mi entorno familiar, atrevernos a sentarnos, perdonarnos, reencontrarnos y así poder dar testimonio de que se puede ser de otra manera en este mundo, ¿no? O sea, encontrar la mejor forma de conexión con lo que creamos. Y yo creo que, sinceramente, que nadie cree que la violencia y el odio lo va a llevar a la paz. Sí, todos sabemos que no. Nadie. Es el camino de la reconciliación y el amor. El punto es de dónde me tomo para creer en ello. El miedo tampoco nos lleva a la paz. Y el miedo tampoco nos lleva a la paz. Sí. Entonces, es de dónde me tomo. La propuesta cristiana es de Jesús, del testimonio de Jesús. Otros encontrarán su camino, pero todos tenemos que optar por este camino de reconciliación, de creer en nosotros y en verdad de que cada uno asuma su parte, porque como tú dices, a veces al gobierno le toca tomar decisiones, como te tocó tomarlas a ti, a un nivel que no son las más electoreras, por decirlo de una manera. Me cerraron el municipio durante 3 días, no me dejaban entrar. Pero al fin y al cabo son las únicas medidas necesarias para hacer un cambio en esta dinámica que nos estamos viviendo. Sí. Pues pongamos ese esfuerzo de todo. Yo me comprometo a que así será. Y sigamos trabajando, Monseñor. Héctor, gracias por esta plática. Creo que a todos quienes nos puedan escuchar nos va a servir mucho. Nos va a servir para poder hacer ese alto en el camino y encontrar ese ejemplo a quienes no lo han encontrado. Y poderlo vivir desde ahí, vivir esta Semana Santa y empezar esta Semana Santa haciendo esta reflexión para las siguientes Semanas Santas y todo el año completo, no nada más la Semana Santa, ¿verdad? Pues es un camino que tenemos que determinarnos a seguir. Como obispos en México le vamos a dedicar toda una semana a meditar cómo aportar de nuestra parte para la reconstrucción o la construcción de la justicia y la paz. Ahora en esta reunión. Lo haremos en 15 días, sí. en 15 días.
Tienen 2 reuniones anuales, es así. Y una de ellas la vamos a dedicar a esto. Y entonces ahí está muy, muy importante el ejemplo, porque debemos todos ponernos a ver desde dónde podemos contribuir hacia la paz, hacia la justicia y hacia un entorno mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Clara Luz. Un placer.